los valientes, que ha muerto el enemigo, tenga en miedo. Dulce y bella es la muerte en el momento en que la patria necesita de sus hijos, pues se muere muy sonriente y satisfecho si con sangre se salpica al enemigo. Páginas gloriosas, Iván Ruiz, Cuco Baló interpretando. Esa marcha de alguna manera revive mis padres. Mi padre, el doctor Miguel Ángel Ruiz Brache, estuvo en la revolución y tenía una huella marcada en su hombro derecho. Y yo crecí en la Benigno del Castillo 14 Altos. Ahí iban mucha gente que tenían que ver, que eran opositores al régimen de Balaguer, posterior al 65, como por ejemplo el Moreno, el papá de Guido, Amin Abel, el mismo Orlando Martínez visitaba mi casa, Plinio Matos Moquete era un asiduo visitante cuando era buscado por el régimen, pero de alguna manera la Revolución de Abril tiene mucho que ver con restaurar el golpe dado al profesor Juan Bosch y el orden constitucional que se perdió. Movimiento cívico-militar de gente con ideales firmes que no les importaba morir con tal de tener nuestra libertad, nuestra democracia. Iván, y que potencias extranjeras no se metieran con nosotros, ¿no? Iván, María. Don Miguel relataba una vez tu padre, estando yo en tu casa, en la Seminario 1, que incluso hubo momentos que llegó a tener personas escondidas allí en la casa. Sí, como Plinio Matos Moquete. Pero que la gente no ve la hipocresía de Pero mira los padres de uno, nosotros chiquitos, y mi papá escondiendo a una gente que estaban dando... Pero mira la hipocresía, los americanos se meten a tumbar a Juan Bosch a los 6 meses y a Trujillo lo dejaron 30 años. Esos santos. Eso habla... Bueno, nosotros queremos... hay que... Porque ya fuimos al segundo break. De los sobrevivientes de esa época gloriosa, de gente con ideales firmes, gente que pensaba en colectivo, no individual. Era otra sociedad, definitivamente. Está Fidelio Desprader, secretario político de la Alianza País República Dominicana. Bienvenido a la Telerealidad. Bienvenido, honorable señor Fidelio Despradel, ambientalista, militante revolucionario, secretario político en Alianza País República Dominicana. Fue diputado de nuestra República 2016-2020. Don Fidelio Despradel, bienvenido a la Telerealidad. Bienvenido, don Fidelio. Gracias. Yo quiero decir algo primero que sintetiza todo lo que yo pienso. La Guerra de Abril es el tercer acontecimiento político en la historia dominicana más importante. La independencia, la restauración y la Revolución de Abril. En segundo lugar, hoy se cumplen 60 años de esa revolución. Y por último, y es lo fundamental, fue el pueblo dominicano el protagonista principal de la Guerra de Abril, no solamente en la capital de la República, sino en todo el país. Sería muy largo para mí explicar en detalle lo que estoy planteando ahora. El pueblo dominicano y en segundo lugar los militares no actuaron como una pequeña fracción. Fue un sector fundamental de los militares que participaron activamente y jugaron un papel activo en la Guerra de Abril. Y eso es algo que los militares de hoy deben tener muy presente, que sus antecesores jugaron ese papel fundamental en el tercer gran acontecimiento de la historia de la República Dominicana. O sea, militares y pueblos fueron los que se juntaron para producir ese acontecimiento. Usted tenía
menos de 25 años o por ahí, ¿no? Menos de 25 años. Menos de 25. Lo que pasa es que ya yo había sido el comandante de la guerrilla de Manaclas, donde murió Manolo Tavares. Ya yo con 21, 22... Ese es don Fidelio, jovencito ahí. Ese es él. Míralo ahí. Ah, jovencito, sí. Ese es él. De apenas 20 y tantos años bajitos. 21 años. 21 años. Y los demás, los compañeros oscilaban entre 18, 30, por ahí. Bueno, el 14 de junio, Manolo, que era el mayor, tenía 32 años, 33 años cuando murió, asesinado en la montaña de Manacla. Yo era el comandante del frente de Manacla, pero Manolo era el comandante de todos los frentes guerrilleros. ¿Y cómo ustedes tan jóvenes ya manejaban las armas? Eran forjados desde muy pequeñitos, porque crecieron así, ¿no? Bueno, el grueso, como estoy hablando del pueblo dominicano como protagonista principal, junto con los militares y los militantes revolucionarios, el pueblo aprendió a manejar las armas en el medio de la Guerra de Abril. Incluso a manejar los tanques. Ustedes han visto la figura de los hombres y mujeres montados en los tanques. Esos tanques fueron vencidos en la batalla del Puente Duarte, donde Ramiro Mate perdió el ojo y los militares de San Isidro tuvieron que retirarse porque los hombres rana cruzaron el Osama y le cayeron por detrás y cayeron en una trampa. Ahí vencieron los últimos reductos de ese ejército de San Isidro, que se retiró a San Isidro. Entonces el pueblo dominicano fue rodeando a San Isidro. Nosotros le cortamos la luz y la electricidad. Pero es el pueblo dominicano que ya estaba envalentonado y había protagonizado todos los acontecimientos anteriores, que fue metiéndose por los montes y rodeando a San Isidro. En ese momento es que el presidente Johnson decide iniciar una intervención militar en la República Dominicana para frenar una revolución que yo insisto que ya había triunfado. Y si se entiende el programa, yo puedo explicar claramente esa situación. Ventura. Sí, lo que pasa es que mucha gente se equivoca cuando piensa extinguir una idea. Las ideas son a prueba de balas. Y se demostró ahí, porque nacieron, fueron creciendo. Y por mala suerte de la vida, se han ido diluyendo en el tiempo. Pero en ese momento que los Estados Unidos nos invaden, el dominicano lo enfrenta armado con sus ideales. Y fue tan fuerte que nosotros no perdimos la guerra. Tuvieron que negociar. Armado con sus ideales. Armado con sus ideales. Totalmente de acuerdo. Las ideas son a prueba de balas. Son dos frases, Ventura, que te felicito. Es importante que se conozca lo siguiente. Los Estados Unidos estaban perdiendo la guerra de Vietnam. Estaban creciendo las manifestaciones de los Estados Unidos. Johnson envió, y primero Kennedy, a entrenar la 12ª División Aerotransportada de los Estados Unidos para enviarlo a reforzar su armada en Vietnam. Y cuando ocurrió este acontecimiento ya en el puente, donde Ramiro Mato pierde el ojo y San Isidro se tiene que devolver, Johnson decidió que esa división aerotransportada, que ya estaba totalmente entrenada para ir a Vietnam, lo montaron en los portaaviones con tanques, cañones, helicópteros, aviones, etcétera, etcétera, y lo mandaron a la República Dominicana. Cuando nosotros cogíamos a esos norteamericanos presos en algún sitio donde ellos se perdían, ellos creían que estaban peleando en Vietnam.
porque utilizaron la 12ª División Aerotransportada, dirigida por el general Taylor, que iba para Vietnam, y lo mandaron a la República Dominicana. La redireccionaron para acá. Porque el pueblo dominicano, los militares democráticos del país, que no son 2, ni 3, ni 4, sino la corriente de militares, y el pueblo dominicano y la fuerza progresista y el PRD y el PLD habían derrocado el gobierno del triunvirato, habían derrocado la pequeña fuerza. Y hay una cuestión que yo no puedo dejar de decirlo en este momento. El 28 de noviembre, Manolo Tavares, el líder más grande que ha habido en la República Dominicana, encabezaba una insurrección el 14 de junio en 6 frentes guerrilleros, y esa organización que reunía centenares de miles de hombres y mujeres en la República Dominicana, de jóvenes principalmente, tenía el programa de los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo y el manifiesto. Y sin embargo, Manolo Tavares y los 6 frentes guerrilleros levantaron la bandera de la Constitución del 63 y la restitución de Bosch. En segundo lugar, cuando Fernández Domínguez le manda una nota a Juan Bosch preso en el Palacio Nacional, le dice: aquí estamos nosotros, los militares que me siguen, para asaltar el palacio y liquidar a los golpistas y restituir la Constitución y restituirlo usted como presidente constitucional. Entonces, no había lucha en el país de estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, de obreros, de campesinos, que no tuviera la coletilla de Constitución del 63 y restitución del gobierno constitucional. Y el primer ejemplo lo dio Manolo Tavares en ese sentido. Entonces el país se unificó alrededor de esas 2 consignas, y eso es lo que le da fuerza a la guerra de abril. Eso es lo que permite el estallido, le da la fuerza de pueblo, porque fue el pueblo que hizo. Es lo que detona. Don Fidelio, hay muchas inquietudes. Julio, Juan María, Chanti, el mismo Gerald tienen preguntas, pero yo quiero, te menciona a Manolo Tavares Justo como el más grande líder de la República Dominicana, pero usted sabía que hay un sector también que cuestiona ese liderazgo y que lo ha cuestionado de manera histórica. ¿Por qué? Yo ese sector no lo conozco, porque hubiera estado discutiendo con él. No lo conozco, ese sector. Ahora ha llegado presidente. Ahora bien, la oligarquía que quería cogerse el dinero porque lo querían tildar como de izquierdoso, como que quería implantar un comunismo en la República Dominicana. Yo he escuchado un sector que... No era el comunismo, era el programa de los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo y su manifiesto. Esa era la bandera del 14 de junio. Era un cambio democrático en la República Dominicana en favor de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres y de la mayoría del pueblo dominicano. Esa era la ideología y esa era la visión de Manolo Tavares y del 14 de junio. Todo eso es porque al pueblo lo engañan. No creo. Al pueblo lo engañan o lo intentan ganar. Yo creo, don Fidelio, que lo que Iván plantea con relación al triunfo de la guerrilla de Cuba y el triunfo de el equipo de Fidel Castro, Cienfuegos y demás, metió presión obviamente en el ámbito de lo que, por ejemplo, decía Juan Bosch, el pentagonismo, frontera imperial, de que aquí se pudiera producir algo parecido a Cuba. Cuba en América. Una segunda Cuba. Entonces, sí es cierto que los poderes fácticos de República Dominicana, como el empresariado, los sectores trujillistas y la Iglesia Católica, organizado a través de la Embajada de Estados Unidos, fueron los elementos de conspiración para tumbar a Juan Bosch, que es lo que luego trae la vuelta a la constitucionalidad de la Guerra de Abril.
Pero obviamente había presión en la región, don Fidelio. Sí, pero resulta que teniendo el programa de Constanza Maimón y Heterondo el 14 de junio como su programa y que cada uno de nosotros arriesgábamos la vida por ese programa, no era un programa para repetir lo de Constanza Maimón. No, pero eso lo saben ustedes. Pero el imperio norteamericano, en plena Guerra Fría, vivía bajo sospecha de que sí era para instaurar un modelo distinto de corte socialista, distinto al debate bipolar del mundo entre Estados Unidos y Rusia, o la Unión de República Socialista Soviética, ¿verdad? Entonces sí es verdad que había un temor sobre eso, don Fidelio. Y ya una unión de República Socialista Soviética en vínculo con Cuba. Recordar, Imagínate otra en el Caribe. Oigan. Recordar que esas expediciones venían de Cuba, sí, partieron desde Cuba hacia acá. Eso lo están planteando como si fuera un pecado salir de Cuba. No, don Fidelio. No, al contrario, al contrario. Estamos planteando una parte de un sector. No, el mérito y el reconocimiento de esa gesta y de todos esos hombres y mujeres está ahí como una huella indeleble. Todavía este país no le ha pagado adecuadamente a esa. Todavía no podrá pagarle. Óigame, don Fidelio. Y no podrá pagarle en su justa dimensión. Todavía no le ha pagado adecuadamente. ¿Y sabe cómo se paga adecuadamente? Además del reconocimiento en todos los relatos históricos y exposiciones como esta, es haciendo de nuestro ejercicio en la política un ejercicio ético. Precisamente. Un ejercicio de fortalecimiento de la democracia. No como esta hora que el narcotráfico penetra los partidos y un regidor en estos días está haciendo pedidos. La corrupción. Y la corrupción. Entonces eso, don Fidelio, hasta que nosotros no logremos eso, no le pagaremos con justa razón a ustedes. Que entregaron su vida, ideales firmes. Estamos totalmente de acuerdo. No voy a extenderme porque tú has dicho el problema principal. A este pueblo, por una mala orientación, se le está empujando a un sálvese quien pueda. Y cada quien que llega a una posición, a un botín, con ese ambiente que se ha creado aquí, cree que le tiene la gran oportunidad de hacerse millonario y se mete en cualquier cosa. Pero eso es el enemigo. Esos son los que querían quedarse con toda la riqueza de Trujillo, heredarla para ellos. La heredaron y se quedaron. Y esos son los norteamericanos que se opusieron en ese periodo a todos los cambios democráticos y avanzados en América Latina. Incluso la Operación Cóndor, la cosa más criminal que uno puede imaginar. Lo más desastroso para toda América ha sido la Operación Cóndor. Lo cogían vivo a los revolucionarios y lo tiraban al mar vivo. Claro, el proceso de Chile y de Colombia y de República Dominicana y de todos estos países de la región es la ignominia más grande porque ha impedido que los países se desarrollen a su ritmo. El daño que se le ha hecho a este país con la destitución del profesor Juan Bosch, nunca sabremos cuánto es el calibre del daño hecho a este país. Totalmente de acuerdo. Así mismo. Don Fidelio. Totalmente de acuerdo. Don Fidelio. Vamos a ver, Chanti. Don Fidelio, así como dice Iván, en esa línea es que iba mi comentario. O sea, el país no tiene cómo pagarle esa gesta heroica de ustedes, todas las generaciones que han pasado. Sin embargo, me gustaría saber su opinión, porque gente como ustedes, tan valiente, llena de fuerza, llena de determinación, ya no existe. ¿Qué pasa con la juventud de ahora? ¿Qué pasa con la gente de ahora? Que bien estamos aquí mencionando que se venden por unos pesos y que sus intereses individualistas y políticos se sobrepasan a todo lo que debe ser entendido en este tiempo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer ustedes y qué debo hacer yo y qué deben hacer todo el mundo? Hay que crearle una nueva ilusión a los jóvenes de la República Dominicana. Hay que crearle un motivo por el cual luchar. Hay que crearle la posibilidad de que si ellos se unifican, el pueblo los va a seguir y vamos a poder cambiar la República Dominicana por un país donde los cambios democráticos necesarios se puedan construir. Porque quienes están manejando todo esto, que ha convertido esto en un sálvese quien pueda,
son los que no quieren que pase eso en la República Dominicana. Aquí no hay posibilidades de construir el socialismo mañana o pasado, ni estamos enfrentando el socialismo contra tal o cual cosa. No, 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 estamos luchando porque haya un cambio democrático alternativo en la República Dominicana. Bien. Donde la mujer, los jóvenes, los trabajadores, las personas, la seguridad social puedan tener una entrada decente, Claro. y un camino Don decente Fidelio, para desarrollar su... muy inspiradoras sus palabras. Mientras usted habla, nosotros tenemos una unidad en vivo cubriendo la marcha este 24 de abril. Hay muchos periodistas allí. Daniel está... Entre la multitud. La marcha de la antigua orden dominicana, que tiene ahora otro sentido. Esa misma marcha generó de alguna manera, encendió la llama para que el gobierno actuase en consecuencia. Y miren lo que está ocurriendo en Matamosquito y la zona de Friusa, ¿no? Ojalá no hayan que provocar marchas para que los gobiernos puedan asumir lo que tienen que asumir en los aspectos patrióticos, sociales, políticos en nuestro país. La movilidad social de la que Fidelio tanto ha luchado toda su vida, este país se ha desmovilizado. Al desmovilizarse se pierden los compromisos de los partidos que llegan al poder. Es que tienen que movilizarse. Por eso que dice Chanti, que pregunta, ¿qué es lo que mueve? ¿Qué pasa con la juventud? O que este país está desmovilizado en su base social. Totalmente. Y usted sabe qué hacen los partidos con los cuartos que se le da de la Junta, Totalmente. que tiene un presupuesto para la formación política. Lo gastan en temas burocráticos. Muchos jóvenes lo mueven el Y no TikTok y forman, el Instagram. no forman a sus jóvenes los partidos, Fidelio. Hacen discursos moralistas, hacen discursos constitucionales de bien común de la colectividad, pero a final de cuentas se desvían en el camino o el sistema lo Don corrompe. Fidelio, anoche escuchaba yo algo. Las drogas ya no solamente están entrando por la boca, por la nariz, por las venas, están entrando por los ojos. Y tiene que ver mucho con este dispositivo, Sí. que nos está distrayendo. Nos está distrayendo y haciendo perder el foco, don Sí. Fidelio. Yo recuerdo a Ramonet. ¡Ey! ¿Qué pasó? Túnel de conectividad, sistema Light. Ahora vamos, Fidelio, en breve tranquilo. con usted. Ay, que tenemos una situación, perdón. No. Con el perdón de don Fidelio estamos en vivo. Estamos en vivo, Ángelo. Ya llegaste. ¿Cuál es? Bueno, esto es una cosa impresionante, señores. Vamos a ver. La corneta. Déjame parar la corneta. Prende la corneta, préndela. No te preocupes, te esperamos. No, que la apague. A poderlo oír, Daniel. Bien, ya estamos aquí. ¿Cuál es tu expectativa del día de hoy? Bueno, que primero que todo, el primer objetivo de que las autoridades actuaran, vimos la demolición de allá de Matamosquito. Ese es el comienzo para recuperar nuestro país. Hemos visto las acciones en los hospitales. Estamos pidiendo que lo que está pasando en los hospitales se implementen en todos los hospitales del país. También una revisión del registro civil dominicano antes de la nueva cédula para limpiar el desastre que ha habido en los últimos 25 años, que hubo una irresponsabilidad con el registro civil. Es hora de que la dominicanidad recobre lo que le pertenece, su derecho a existir, su cultura, y es por eso que vamos a luchar. Muchas gracias. El gobierno ha tomado ya medidas. ¿Qué le parecen a ustedes? ¿No son suficientes para detener las manifestaciones? Ha tomado medidas y si el gobierno tira para adelante tendrá al pueblo apoyando esa causa. Amnistía Internacional ha ordenado, como si nosotros fuéramos prácticamente una colonia suya, de que República Dominicana y el gobierno detenga las deportaciones de parturientas. Pero nadie se dirige a construir los hospitales en Haití. Que vayan y ayuden a Haití. Exacto. No que nos reclamen a nosotros el derecho claro, Ángelo, que le están quitando a los dominicanos. Nosotros le decimos al gobierno que tire para adelante, que este pueblo, si ellos hacen lo que tienen que hacer,
si el presidente le da la patada a la puerta y defiende la dominicanidad, el pueblo estará ahí presente para defender el país ante los organismos internacionales. Porque este país es de nosotros y lo vamos a defender hasta la muerte. Déjame decir algo. Sí, lo veo en sus ojos muy emocionado con eso que está viendo. Déjame decir algo. Déjame decir algo. Hace 2 días yo me encontré con Ángelo. Con Ángelo. Lo saludé y le dije, tenemos muchas cosas que hablar. Toma mi tarjeta, llámame a mi celular. Ahí está mi celular, porque tenemos que hablar. Yo tuve una relación, y no voy a mencionar el nombre porque le puedo hacer daño, con un alto oficial que tenía una visión de la frontera que cualquier gobierno lo puede poner en funcionamiento. Ese señor decía, y no voy a mencionar ni a insinuar porque no quiero hacerle daño, pero es un oficial. Pero está activo, está activo. Sí, ok. Ese oficial planteaba, hay que dominicanizar la frontera, hay que poblar la frontera y hay que incluir un batallón especial de jóvenes soldados que vayan con su mujer y su familia y le entreguen una casa, y que sea una división especial donde los soldados como el barrio especial que tenemos en San Trujillo. Estamos pasados de tiempo totalmente. No, solo una pregunta, Fidelio, por favor. Solo una pregunta. Julio tiene un... Sí, don Fidelio. Tenemos 1 minuto, a ver cómo podemos manejar esto. Don Fidelio, pasado el tiempo, ¿cómo evaluamos la participación de Francisco Alberto Camaño Deñó en la revolución? Vamos a dejarla ahí y venimos al regreso. El doctor Cruz Minian prevenido. Vamos a repetir la pregunta para que brevemente don Fidelio y luego finalizar con Julio, que tienen la recámara también una pregunta. El papel, don Fidelio, el papel de Francisco Alberto Camaño Deñó en todo ese proceso de conflagración dominicana. Francisco Alberto Caramba. Voy a contestar eso y me van a dejar decir dos cositas en relación a algo relacionado estaba viendo con que el pueblo necesita una causa. Es verdad, ¿eh? Acaba de decir Ángelo. Francis Camaño, que era mi amigo y que yo lo traté con mucha amistad, y que incluso cuando yo me desmayé, que él estaba entregando el poder, a los 5 días nos sentamos a discutir los planes futuros. Bueno, Francis Camaño es un héroe como han sido los héroes que nuestro país ha dado. Algunas cuestiones podemos estar en desacuerdo o pueden estar en desacuerdo, porque eso es parte de la realidad de los pueblos. El ser humano, del ser humano, pero Francis es uno de los grandes hombres de la República Dominicana, como es Manolo Tavares, como son las Mirabal, como son el Moreno y Juan Bosch y todas esas cosas. Pero lo que yo quería decir, que me dejaran decirlo, empezando con lo que dijo el compañero Ángelo Vázquez. Que se me olvide el nombre. Ángelo Vázquez. Este pueblo necesita una causa. Este pueblo necesita una causa. Este pueblo necesita una causa. Esa es la palabra. Yo no he encontrado la palabra adecuada, pero este pueblo necesita una nueva causa para que la juventud la agarre y se haga fuerte. Entonces, oigan esto. El mundo ya no es más un mundo unipolar dirigido con la hegemonía de los Estados Unidos. Estamos en un mundo multipolar donde cada pueblo tiene que buscar su camino. Cada pueblo tiene que esforzarse a buscar su camino. Y aunque está hablando un viejo, son los jóvenes, es la sangre principal que se necesita en esa búsqueda de camino. Y ese camino tiene mucha relación
con recuperar todos los elementos que tenía la Constitución, que tiene la Constitución de 1963, por el cual murió Fernández Domínguez y por el cual murió Manolo y por el cual han muerto centenares de miles de dominicanos. Ese cambio democrático es fundamental y los Estados Unidos ya no son la fuerza hegemónica en el mundo, la están perdiendo a la carrera. Pero hay un mundo multipolar donde cada pueblo y cada país tiene que buscar su propio camino. Y los jóvenes juegan un papel fundamental en eso. Bien, Julio, finalmente. Finalmente, Fidelio, ¿por qué? Primero, el papel del doctor José Francisco Peña Gómez, el papel del doctor José Francisco Peña Gómez en la revolución. Segundo, ¿por qué Juan Bosch se decía que no quería retornar al poder? Y tercero, ¿por qué no se unifica la izquierda dominicana en un propósito común para lograr esa causa que necesitan los jóvenes? Muy buenas. Muy buenas. La primera es... La primera, el papel del doctor Peña Gómez. La segunda... Exactamente. Exacto. Esa es. Yo fui muy amigo de Peña Gómez. Y yo tengo la más alta consideración en relación a Peña Gómez. Y Peña Gómez jugó un papel muy importante en la República Dominicana, en la construcción de las ideas democráticas y en una serie de grandes acontecimientos que han habido en la República Dominicana. Si me extiendo hablando cuáles fueron mis relaciones. Desafortunadamente. Pero esa es la visión que yo tengo del doctor Francisco Peña Gómez. Doctor no, de mi amigo Francisco Peña Gómez. Con quien tuve relaciones muy estrechas. Otra pregunta es, para que sinteticemos, ¿por qué la izquierda no se unificó? No se unifica, nunca se ha unificado en un propósito común para lograr esa causa que necesita la juventud al día de hoy? Bueno, esa es la pregunta más difícil, porque resulta que Fidelio cree que él ha estado toda la vida buscando esa unidad de la fuerza democrática. ¿Por qué no se ha logrado? Y revolucionaria. ¿Por qué no se ha logrado? Nosotros ahora mismo, la sociedad dominicana está inmersa en una ideología de sálvese quien pueda. Y entonces, cuando eso cae sobre los jóvenes lo que andan buscando muchos jóvenes, es una posición para salvarse. Pero los jóvenes dominicanos necesitan una causa que yo no encuentro la forma de decirlo que no sea una causa. Gracias. Porque se la cogía a él, pero se necesita un nuevo sueño, una nueva causa que unifique a los jóvenes y que unifique a ese pueblo que se fajó en la guerra de abril. Don Fidelio, una causa. Los jóvenes no quieren tantas cosas para gozar como razones para vivir. Necesitan una causa, ¿no? Esa serie que empezará en 2 meses en la televisión pública que estamos produciendo, que ha costado más de 1 año y medio, auspiciada por Banreservas, por el voluntariado de Banreservas. Irrumpen los haitianos en 1821. Ese es Duarte y la Trinitaria. En el formato de Avatar. Son 10 episodios de 1821, cuando Boyer irrumpe en la parte de la española a querer maltratar a la parte española, a los dominicanos, y Duarte, Sánchez y Mella, pequeños de 12, 13 años, forjando sus ideales en base a la impotencia de ver los abusos que se cometían con nuestra patria. Esa serie empezará no solo en la televisión pública,
de Dios omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, mi vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y implantar una república soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuadros encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. La República tendrá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con palabras sacramentales de Dios, patria y libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me protegerá, y si no, me lo tome en cuenta. Y mis desconocidos me castiguen al perjuicio de la traición si los vendo. República Dominicana. República Dominicana. Dios, patria, libertad. Dios, patria, libertad. Se oyen tus pasos que hacen caminos. Se oyen tus trinos de majestad. Dios, patria y libertad. El lema de los dominicanos. Así nos vamos a la pausa, en breve regresamos. Gracias a don Fidelio Despradel, sus aportes a la República Dominicana, valiosísimo, don Fidelio. Mientras, don Fidelio, con nosotros con ustedes. Nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad.